Para un evento de semejante magnitud como la Gran Guerra, que a su vez fue el antecedente de un conflicto aún más colosal, es natural que el odio y la animadversión entre las naciones se haya tenido que sembrar con muchísima anticipación. En este caso, la rivalidad entre alemanes y franceses, descendientes del legado de Carlomagno, se acrecentó exacerbadamente tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870. ¿Qué ocurrió en este poco comentado pero crucial evento? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estamos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. En este caso, analicemos el mapa de 1870 previo a la guerra. Prusia venía de vencer a Austria durante la Guerra de las 7 Semanas, en la que Viena es excluida de la unificación alemana. Recordemos que para ese entonces existían diversos estados herederos del disuelto Sacro Imperio, de los cuales Prusia y Austria rivalizaban por llevar el liderazgo. Se funda entonces la Confederación Alemana del Norte, en la que se unifica la mayor parte de los estados alemanes septentrionales bajo el liderazgo de Berlín, mientras que en el sur permanecen independientes el Gran Ducado de Baden, Hesse-Darmstadt y los reinos de Baviera y Württemberg. Francia, por su parte, había proclamado su segundo imperio bajo el reinado de Napoleón III, pariente de Napoleón Bonaparte. La visión del emperador era la de devolverle a Francia el estatus de potencia hegemónica de Europa, lo que venía cultivando tras éxitos como la Guerra de Crimea o la intervención en favor de la unificación italiana en detrimento de Austria. La unificación alemana ponía en jaque a los deseos imperialistas de Napoleón III, al entrar a la palestra una inminente potencia vecina. Las tensiones se incrementan tras el fracaso de Francia de anexar Luxemburgo poco después de que éste se independice de los Países Bajos. Los franceses, a su vez, se mostraban reacios a que Prusia siga ganando influencia sobre los estados del sur, rechazando tajantemente cualquier intento de unificación. En conclusión, la guerra pudo haber estallado en cualquier momento, pero tanto el canciller alemán Bismarck como el emperador Napoleón intentaron retenerla. El primero, para seguir incentivando el nacionalismo alemán dentro y fuera de la Confederación, y el segundo, para continuar con el potenciamiento de su ejército. Pero claro, para el inicio de cualquier conflicto se necesita un casus belli, ¿no? En este caso, habría que trasladarnos a la inestable España. Resulta que tras la abdicación de Isabel II por el triunfo de la Revolución de 1868, se instaura un gobierno provisional a espera de un nuevo monarca. Uno de los candidatos más sonados era Leopoldo de Hohenzollern, casa reinante en Prusia, algo que, como te imaginarás, no gustaba nada a Francia. Napoleón III fue presionado para evitar que Leopoldo obtenga el trono español. A pesar de conseguir la renuncia, quería cerciorarse de tener las garantías por escrito provenientes del mismo rey de Prusia, Guillermo I, quien se encontraba veraneando en la localidad de Bad Ems. Es así que se envía un embajador francés al lugar, dándose una infructuosa reunión. Tras esto, el rey Guillermo le envía un comunicado a Bismarck con respecto a esta entrevista, el conocido telegrama de Ems. El canciller de hierro aprovecha la oportunidad y modifica dicho telegrama de tal manera que parezca que el embajador francés había sido humillado. Tras la publicación del comunicado editado, Francia le declara la guerra a Prusia. El objetivo de Bismarck se había concretado. La inminente guerra contra Francia era la oportunidad para seguir ensalzando el nacionalismo alemán y conseguir por las malas la unificación alemana impedida diplomáticamente por Francia. Lo mejor de todo era que de esta manera Prusia no quedaba como el agresor. Su treta había funcionado, un golazo para Bismarck. El 20 de julio de 1870 comienza el despliegue de las tropas prusianas por el río Rin, frontera natural entre ambas potencias, llegando a movilizar casi 1.2 millones de hombres. Debido a su mala logística,
Francia hizo lo mismo con solo 288.000 hombres. Asimismo, mientras el general francés Leboeuf dirigió la preparatoria de la guerra sin un plan coherente, el mariscal Helmut von Moltke, considerado como un genio militar, tenía un plan ideado desde 1866. Este introducía dos nuevos elementos en la estrategia bélica: la utilización de una red de ferrocarriles y los telégrafos para mejorar la logística y comunicaciones de las tropas. Este contexto conllevó a que, a pesar del prestigio de su ejército, los franceses sufran constantes reveses desde el inicio de la guerra. Y aunque Francia había iniciado la ofensiva, a las pocas semanas el ejército alemán ya luchaba en pleno territorio enemigo. Aquí se forman filas de partisanos franceses que atacaban la retaguardia y las rutas alemanas de abastecimiento. Una amenaza impredecible que generó serios problemas a los prusianos y aliados. El primer encuentro de relevancia se dio en la batalla de Gravelotte, la más sangrienta de la guerra. Si bien los franceses asestaron 20.000 bajas enemigas a cambio de 7.800, los prusianos consiguen una victoria estratégica, pues tras esto, las exhaustas tropas francesas se retiran hacia Metz, en donde son sitiados hasta su rendición 2 meses después. Asimismo, esto permitió el avance por el resto de guarniciones alemanas por el norte de Francia, llegando a Sedan el 1 de septiembre. Aquí se libra la batalla más importante de la guerra, en la cual, tras una decisiva derrota, el emperador francés es capturado y forzado a abdicar. Ni bien la noticia llegó a París, el Segundo Imperio francés es disuelto en favor de la Tercera República Francesa. El nuevo gobierno estaba inicialmente dispuesto a entregar una rendición a cambio de algunas colonias y el pago de indemnizaciones. No obstante, las exigencias de Bismarck incluían la entrega de Alsacia y Lorena, dos territorios limítrofes que fueron parte de la Lotaringia, zona de la Francia Media, región intermedia del extinto Imperio Carolingio, considerado el origen de franceses y alemanes y que en ese entonces representaba un importante territorio rico en carbón y hierro. Estas exigencias fueron rechazadas por la naciente República Francesa, por lo que la guerra continúa. Sin embargo, la victoria prusiana ya era inminente, lo que se ve plasmado en el sitio de París. A fines de septiembre, las tropas alemanas llegan a la capital francesa, iniciando un duro asedio que terminó por quebrar la voluntad de los franceses. Pero la gota que derramó el vaso fue la proclamación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871 en el Palacio de Versalles. Resulta que los cálculos de Bismarck habían sido precisos. La guerra había enaltecido el sentimiento de identidad alemana, por lo que Baden, Baviera, Württemberg y los estados de la Confederación optan por unificarse en un solo país, nada más y nada menos que en un emblemático lugar del territorio enemigo. La humillación de los franceses fue motivo suficiente para que, a pesar de las adversidades, sigan mostrando una infructuosa resistencia por varios frentes por medio de la guerra de guerrillas, incluso luego de la rendición oficial el 28 de enero de 1871. Las condiciones para la paz se firman en el Tratado de Frankfurt en mayo de 1871. En él, Francia se ve forzado a ceder las provincias de Alsacia y Lorena, además de imponérsele el pago de grandes sumas de dinero por reparaciones de guerra. Esto generó un tremendo descontento en el pueblo francés, tanto contra Alemania como contra su propio gobierno. Después del levantado el sitio en la capital, se da la Comuna de París, movimiento insurreccional en el que se instaura el primer gobierno de clase obrera con ideales socialistas en París, pero que fue sofocado por el gobierno francés al cabo de 10 días. Para apaciguar el descontento popular, de aquí en adelante la política francesa se centró en la eventual recuperación de Alsacia y Lorena, incentivando el revanchismo en la población. Además del fortalecimiento de su milicia, Francia concreta una importante alianza militar con Rusia y el Reino Unido, a la par que Alemania hace lo propio con Italia y Austria-Hungría. El resentimiento ocasionado por esta guerra es un claro antecedente de las tensiones que hicieron estallar la Primera Guerra Mundial. Los deseos revanchistas se saciaron en el Tratado de Versalles,
en donde los franceses fueron los más vehementes al imponer las condiciones de paz a los alemanes. En conclusión, la guerra franco-prusiana es el claro ejemplo de cómo el odio y la sed de venganza solo trae más de lo mismo. Un importantísimo episodio no tan comentado, cuyas mortales consecuencias convulsionaron drásticamente la primera mitad del siglo XX. ¿Conocías acerca de la guerra franco-prusiana? ¿Crees que de no haber ocurrido, las guerras mundiales se hubieran podido evitar? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!